Bueno, vamos a tejer ahora la cabeza. Vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos bajos, a los que luego le vamos a hacer 6 aumentos. Entonces, montamos los 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, cerramos el anillo y ahora vamos a hacer 6 aumentos, o sea, 2 puntos en cada punto. Bien, marcamos el primero y hacemos los 6 aumentos. La vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento. Y vamos a repetir esa secuencia por toda la vuelta. Un punto y un aumento. Y nos van a quedar 18 puntos totales. Bien. En la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Ahí, y hacemos el aumento. Bien. Un punto, 2 y un aumento. Y así por toda la vuelta, 2 puntos, un aumento, donde nos van a quedar 24 puntos. La vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Entonces ahí tenemos 1, 2, hacemos el tercero y ahora hacemos el aumento. Y así por toda la vuelta. La vuelta número 6 vamos a hacer 4 puntos y un aumento. A ver, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y así por toda la vuelta, donde nos van a quedar 36 puntos. Ahora, de la vuelta 7 a la vuelta 10, vamos a tejer estos 36 puntos sin aumentos ni disminuciones. Todos derechitos, un punto por cada punto. Los tejo y volvemos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 11, donde vamos a hacer 5 puntos y un aumento. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y así 5 puntos y un aumento por toda la vuelta, donde nos van a quedar 42 puntos. Y la vuelta 12 y 13 hacemos esos 42 puntos sin aumentos ni disminuciones. Bueno, la vuelta 14 vamos a hacer 6 puntos y un aumento. Entonces hacemos el primero, lo marcamos y ahora vamos a tejer 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y un aumento. 6 puntos y un aumento por toda la vuelta, donde nos van a quedar 48. De la vuelta 15 a la 17 van a tejer esos 48 puntos sin aumentos ni disminuciones. Bueno, en la vuelta 18 vamos a tejer 6 puntos y una disminución. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Bien, y esa secuencia la vamos a repetir toda la vuelta. En la vuelta 19 vamos a hacer 5 puntos y una disminución. 1, 2,
3, 4, 5 y una disminución. Y vamos a repetir eso por toda la vuelta. La vuelta número 20 vamos a hacer un punto y una disminución. Un punto y una disminución. Y así por toda la vuelta. Bueno, ahora vamos, que ya lo tenemos bastante cerrado, vamos a colocar los ojitos. Si ustedes quieren colocar los ojos autoadhesivos que consiguieron, bueno, directamente los despegan y le ponen un poquito de pegamento y los van a pegar. Fíjense que la cabeza tiene una forma como a los costados un poquito aumentada, entonces centren el ojo en la mitad de un lado para el otro de esa forma que tiene la cabeza. Si van a colocar ojitos de, bueno, los autoadhesivos, cuenten de la fila 8 para abajo y ahí los colocan y dejen aproximadamente 6 puntos de separación. Yo, como este va a ser al final para un nene chiquitito, y encontré que me había olvidado que tenía estos ojitos que simulan ojos de gato, voy a usar estos ojos de seguridad. Bien, los ojos de seguridad, si ustedes los van a colocar, los colocan en la vuelta 10 y van a dejar también 6 puntos de separación. ¿Sí? Entonces, los de autoadhesivos, que son un poquito más altos, empiecen a pegarlos desde la vuelta 8 para abajo. Los ojos de seguridad van directamente en la vuelta 10. ¿Bien? Los ponemos ahí porque después vamos a moldear un poquito la cara y le vamos a dar un poquito de forma. Ahí va queriendo. Bien, bueno, hasta ahora, si te está gustando el video, déjame tu me gusta, suscríbete, y si te gustó mucho y querés dejarme tu aporte económico, hay un gracias que está abajo en uno de los botoncitos que figuran abajo, que con eso es un aporte económico a mi canal y me ayuda a seguir creciendo. Vamos a colocar las trabitas de seguridad y vuelvo. Bueno, ya coloqué las trabitas y ya rellené. Rellenen porque ahora vamos a hacer otro cierre bastante abrupto y si no se les va a complicar después para rellenarlo. No se preocupen que después vamos a darle una formita a esta cara. Ahora la vuelta número 21 vamos a hacer, teníamos 24 puntos, ahora vamos a hacer 12 disminuciones. Bien, o sea que son todas disminuciones las que vamos a hacer. Una disminución, que es la primera. Marcamos y seguimos. Otra disminución. Y así por toda la vuelta. ¿Bien? Vamos disminuyendo en todos los puntos. Esto es para como darle un cierre mucho más abrupto a la cabeza y que nos quede más esta forma triangular, que es la que estoy buscando. Esto es jugar, digamos, con disminuciones, aumentos, para ir dando diferentes formas. Bien, entonces disminuimos así por toda la vuelta. Todas disminuciones que les van a quedar en total 12 puntos. Ahora vamos a tejer esos 12 puntos, pero tomando solo la hebra trasera. Bien. Vamos a marcarla, hacemos el primero y tomamos, como siempre les digo, el punto tiene dos hebras, una hebra delantera, una hebra trasera. Vamos a tomar la hebra trasera del punto. Bien, ¿se ve ahí? Tomamos la lazada y tejemos. Lo mismo acá. Hebra trasera del punto, tomo la lazada y tejo. Y así por toda la vuelta. Bien, esto sirve para hacer como una pared aquí. No es porque después no le vamos a tejer nada en esta hebra delantera,
pero sí permite como hacer como una pequeña parecita que contiene mejor el vellón y hace que después con el uso ese vellón no se vaya moviendo hacia el cuerpo. ¿Bien? Porque no es que va a quedar cerrada la cabeza, sino que ahora le vamos a hacer el cuello, que después vamos a coser al cuerpo. Entonces, si no, con el uso el vellón se empieza a mover y termina deformándose la cabeza. Para eso sirve hacer, digamos, esta como pared en hebra trasera. Bueno, ahora vamos a hacer de la vuelta 23 a la 25, 12 puntos derechitos sin aumentos ni disminuciones, que van a formar parte del cuello. Y una vez que terminamos eso, ya pueden cortar hebra, porque después lo vamos a coser al cuello. Bien. Esta es la vuelta 23 que estoy tejiendo, todo derecho, sin aumentos ni disminuciones, y le vamos a tejer hasta la 25. Bueno, ahí estamos. No se preocupen que les quede este cuello largo, que cuando lo ponen parece un extraterrestre, porque como le vamos a hacer el volado, el cuello, necesitamos como lugar para poder ponerlo, porque si no, no nos queda espacio. Bien, por eso es que tiene este cuello así medio largo. Si no le van a hacer el cuello porque no quieren hacer un gato de Halloween y quieren hacer un gatito común, bueno, acá háganle 2 vueltas nada más. No hagan hasta la 25, hagan 23 y 24 y listo. Bien. Bueno, vamos a darle un poquito de forma a esta carita. Vamos a enhebrar una aguja con el hilo del mismo color de la cabeza. Vamos a entrar por alguna parte de abajo de la cabeza, algún punto que esté medio abierto, y vamos a salir por el lateral del ojo. Bien, ahí tiramos, dejamos siempre una colita por fuera. Ahí vamos a envolver el ojo pasando por abajo del ojo de seguridad. Bien, para que no se vea. Esto a veces si lo apretamos mucho el ojito cuesta. Entonces vamos metiendo la hebra por abajo, por abajo, por abajo, ahí. Cuando pegamos toda la vuelta, vamos a introducir el hilo en el mismo punto por donde entramos y nos vamos a ir del otro lado. Y vamos a salir por la parte interna. Ahí. Vamos a tirar. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a pasar el hilo por abajo del ojo. Ahí. Y una vez que ya dimos toda la vuelta en el ojo, yo le doy media vuelta más, salgo por este lado, me meto digamos por el lateral del ojo del lado externo y vuelvo a donde empecé. Bien. Y salgo, trato de sacar la aguja por el mismo lugar donde está la colita que dejé al principio. Ahí. Una vez que tengo así, tiro de los dos, bien, para poder hundir un poquito los ojitos. Bien. Puedo tirar un poco más del que hice al principio y después voy a anudar las dos colitas que me quedaron. Hago un nudo fuerte porque esto con el uso también se va ablandando. Ahí. Hago varios nudos. Pero se mueve todo. Varios nudos para que no se vaya aflojando con el uso. Y una vez que lo tengo bien anudado,
lo voy a perder por dentro del cuerpo. Y listo. Esto se corta y esto también. Y ahí ya me quedó la carita con los ojitos hundidos. Bien. Bueno, una vez que hicimos eso, ahora vamos a enhebrar una aguja con hilo blanco, hilo de algodón del mismo grosor. Vamos a entrar por abajo también y vamos a bordarle la luz del ojo. Esto recuerden de pegarlo con silicona siempre para que después no se les mueva. Hago una media luna ahí, me vengo hasta el otro ojito. Esto lo dejamos ahí medio sueltito. Bordeo este otro ojo, saco por abajo, me vengo acá abajo, que es donde empecé. Voy a buscar la silicona. Bueno, vamos a poner un poquito entonces de silicona acá al costado y otro poquito acá a los costados de los ojos. Uy, salió mucho ahí. Para poder pegar ahora vamos a ir tirando de las colitas que dejamos acá. ¿Ven? Para poder ir como afinándolo. Esto tiene que quedar finito, una luz, no tiene que quedar grueso, porque si no queda mal. Eso se los marco siempre. Todavía a veces veo que lo dejan como muy grueso. Esto es una luz que le da al ojo, pero no tiene que quedar muy grueso, porque si no queda tosco. Bueno, y ahí ya tenemos la luz hecha, pegadita. Entonces cuando esto se seque se endurece y ya no se va a mover. Bien, miren qué linda que quedó la carita de nuestro gato. Bueno, vamos a hacer las orejitas ahora. Vamos a empezar con 6 puntos bajos. Esto ustedes lo pueden hacer en gris, pueden hacerlo en blanco, o si lo están haciendo en otros colores también, ¿no? Obviamente, los colores van por cuenta de ustedes. 3, 4, 5, 6. Generalmente los gatos de Halloween son negros, porque son los gatos de las brujas, obviamente. Pero yo hace rato que trato de no tejer en negro porque me cansa mucho la vista, entonces por eso tampoco lo quiero hacer en negro. ¿A vos te gusta tejer en negro? Déjame, te leo en los comentarios a ver qué opinan ustedes. Yo soy anti negro, lo odio porque me cansa un montón, no veo, tengo que tejer con una luz súper fuerte y la verdad me queda muy incómodo. Bueno, vamos a la vuelta 2, hicimos 6 puntos, ahora en la vuelta 2 vamos a hacer un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Y así por toda la vuelta. Ahora nos quedaron 9 y vamos a tejer los 9 puntos sin aumentos ni disminuciones. Entonces hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora vamos a tejer un punto y un aumento otra vez. Vamos a hacer un punto, un aumento
un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento y un punto. Ahora vamos a tejer un punto en cada punto. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Bien? Son 13 puntos. Ahora volvemos a hacer un punto y un aumento. Un punto y un aumento por toda la vuelta. Bien, la vuelta 7 van a tejer los 19 puntos, un punto en cada punto. Ahora vamos a hacer la vuelta 8, donde vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Dos puntos, un aumento y así por toda la vuelta. Bueno, 2 puntos y un aumento entonces en la última vuelta les va a quedar un punto más, téjanlo. Y ahora en la vuelta número 9 hacemos un punto en cada punto. Todo derechito sin aumento ni disminución. Bueno, cortan hebra, cuando terminaron la vuelta 9 la van a doblar un poquitito como para darle un poquito de forma y ya lo podemos ir posicionando en la cabeza de nuestro gato. Generalmente en la vuelta 2 o 3 lo pongo yo. Un poquito más arriba. Eso lo van a posicionar donde a ustedes más les guste, ¿no? Obviamente, eso, como siempre les digo, ahí ya está la impronta, digamos, de cada una. Bien, ahí si lo quieren más paraditas, menos, bueno, ahí ya va agarrando forma. Si ustedes le van a tejer el sombrero del otro lado, como estamos acá, no hace falta que le tejan la otra oreja porque se va a tapar por el sombrero. Pero si no le van a tejer el sombrero, bueno, sí, por supuesto, téjanle 2 orejitas. Bien, bueno, seguimos. Bueno, vamos a hacer ahora el hocico. El hocico en como yo no le hundí mucho la carita porque le pegué los ojos, yo el hocico lo tejí aparte y después le puse la naricita de seguridad. Bien, este hocico está hecho con 6 puntos bajos. Anoten que no lo vamos a hacer, se los dicto. 6 puntos bajos en un anillo mágico. Después tienen que hacer 2 puntos, un aumento en media vareta, 2 puntos nuevamente, otro aumento en media vareta, para que los aumentos les quede acá en los laterales y tenga como una formita un poquito más triangular. Y en la tercera vuelta pueden hacer, si les queda muy chiquitito, hacen 3 puntos, un aumento en media vareta, 3 puntos, un aumento en media vareta. Y si les queda muy grande, hacen directamente una vuelta más, todo en punto bajo y listo. Y después le ponen el hocico de seguridad y lo cosen entre los ojitos. Yo acá se lo voy a bordar, ¿bien? Y se lo vamos a bordar con un hilo rosa, que bueno, voy a hacer lo mismo, enhebré la aguja,
voy a dejar siempre un poquito de una hebra ahí. Entro en la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En la vuelta 12 y le vamos a dar 2 puntitos de ancho nada más. Ahí. Y me voy a venir al centro. Voy a bajar 2 filas. Voy a salir ahí, en la fila como central entre los 2 puntos. Ahí. Y ahí no me gustó, entonces voy a salir un poquito más arriba, porque ahí salí muy abajo y no me gusta. Entonces voy a volver ahí, porque quiero que le quede una nariz chiquitita. ¿Bien? Entonces voy a hacer como un triángulo, que primero lo delimito ahí y ahí. Es de una fila de altura y de 2 puntos de ancho. Y después lo voy a ir, una vez que marqué como los límites, ¿ven? Ahí, ahora lo vamos a ir como rellenando. Vamos rellenando todo el hociquito. Es para darle como otra expresión, ¿no? Se puede hacer de las dos maneras. Esto es para que ustedes también tengan otra idea, y si o no tienen hociquito de seguridad o lo quieren bordar, bueno, vean cómo lo hago. Van rellenando bien todo el espacio, digamos. Y cuando lo tengan bien relleno como quieren, le van a pasar como por arriba, otra vez acá. Yo lo voy a llenar un poquito más, me gusta que quede como bien gordita. Ahí. Y una vez que esté bien llenita, digamos, lo terminan pasando como un bordecito por arriba, como para darle una mejor terminación. ¿Ven? Entran ahí y entran acá. Y yo lo que voy a hacer es bordarle como unos pequeños, y ahí va quedando. Le voy a bordar como unos pequeños puntitos acá que tienen los gatitos en los cachetes, como para darle un toque diferente a la carita, porque como no le voy a hacer los bigotes, he bordado
pierdo como unas pequitas. Me vengo de este lado. Y hago lo mismo. Un puntito, voy tomando un punto, otro punto. Ahí. Entonces ahí ya me quedó la carita. Bien, le hacemos acá la parte de la como el morro. Entro bien en el centro. Y bajo por acá. ¿Se ve? Ahí. Y me pierdo por acá adentro. Que quede bien derechito, y si quieren le pueden poner un poquito de silicona como para fijarlo también. ¿Estamos? Bueno, vamos a empezar a hacer el sombrero con el color que ustedes elijan de sombrero. Yo se lo voy a hacer en rojo. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos y en la segunda vuelta vamos a hacer otra vez 6 puntos, ¿sí? Sin aumentos ni disminuciones. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento. Ahí, ahí está. Ya hice un punto, ahora hago el aumento. Un punto. Un aumento. Un punto. Un aumento. Bien. Ahora en la vuelta 4 van a tejer esos 9 puntos sin aumentos ni disminuciones. La vuelta 5 vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Entonces hicimos 2 puntos y ahora vamos a hacer un aumento. 2 puntos y un aumento por toda la vuelta. En la vuelta número 6 vamos a tejer los 12 puntos sin aumentos ni disminuciones. Un punto en cada punto. Bien. En la vuelta 7 vamos a hacer 3 puntos, 1, 2, 3 y un aumento. Entonces 3 puntos, un aumento. Ahí nos van a quedar 15 puntos y ahora en la vuelta 8 vamos a tejer los 15 puntos sin aumentos ni disminuciones, un punto en cada punto. En la vuelta número 9 vamos a tejer 4 puntos y un aumento. Toda la secuencia, 4 puntos, un aumento, y la vuelta siguiente nos quedan 18 puntos y en la vuelta siguiente tejemos los 18 puntos sin aumentos ni disminuciones. En la vuelta 11 van a ser 5 puntos y un aumento, 2, 3, 4, 5 y hacemos el aumento. 1, 2, 3, 4, 5, un aumento y repetimos esa secuencia por toda la vuelta. Nos van a quedar 21 puntos. En la vuelta 12 van a tejer los 21 puntos sin aumentos ni disminuciones. Bueno, ahora vamos a hacer 6 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4,
5, 6, el aumento. Esta secuencia la repiten por toda la vuelta, les van a quedar 24 puntos. En la vuelta 14 van a ser los 24 puntos derechos. Ahora vamos a tejer 7 puntos y un aumento. Siete puntos, un aumento. Así por toda la vuelta nos quedan 27 puntos y la vuelta 16 van a tejer esos 27 puntos derechos. En la vuelta 17 vamos a tejer 8 puntos y un aumento. A ver, 2, 4, 6, 8 puntos y un aumento por toda la vuelta, y la vuelta 18 van a tejer los 30 puntos que tenemos derechos sin aumentos ni disminuciones. Bueno, la vuelta siguiente vamos a hacer 9 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un aumento. 2, 4, 6, 8, 9, un aumento por toda la vuelta, y en la vuelta siguiente vamos a hacer los 33 puntos que tenemos acá. Bueno, hasta acá llegamos con este color, cualquiera que hayan elegido, y ahora vamos a hacer un cambio de color. Entonces me voy para atrás, digamos, no termino ese punto, voy a tomar el nuevo color, que en mi caso va a ser el violeta, que lo tuve que poner doble porque tengo hebras finitas nada más. Vamos a tomar el nuevo color, vamos a cerrar el punto, pero lo vamos a cerrar tomando solo la hebra trasera del punto. Bien, y ahí vamos a empezar nuestra nueva vuelta y vamos a tejer un punto en cada punto, pero tomando solo la hebra trasera de nuestro punto. Bien, y vamos escondiendo y agarrando un poco las hebras de atrás como para asegurarlas también, para que no se nos vaya a desarmar. Entonces hacemos toda la vuelta, bien, tejemos toda la vuelta en hebra trasera y vuelvo. En la vuelta siguiente vamos a hacer un punto en cada punto, ya tomando la hebra completa del punto. Bien, así que pegamos toda la vuelta, un punto en cada punto y vuelvo. Bueno, hasta acá, miren, les tiro un tip, guarden este video. Cuando llegue Navidad hacen esto en rojo, esto en blanco y siguen tejiendo así como tejimos hasta acá, un punto en cada punto por 5 o 6 vueltas más, y después lo dan vuelta y ya les queda como el reborde. Le ponen un pompón acá blanco y ya les queda el sombrerito de Papá Noel. Así que guarden este video para cuando llegue Navidad, que ya tienen el patrón de los gorros navideños. Vamos a seguir ahora con nuestro sombrero de brujo y vamos a hacer 2 puntos y un aumento en todo el borde. Bien, 2 puntos y un aumento, y así por toda la vuelta. En la vuelta 24 vamos a hacer 3 puntos y un aumento, 1, 2, 3 y un aumento por toda la vuelta. Y la vuelta 25 vamos a hacer un punto en cada punto, derechito, sin aumentos ni disminuciones. Bueno, una vez que terminamos la vuelta, cerramos con punto deslizado. Vamos a cortar hebra un poquito larga para poder esconderla después por adentro, con el cierre invisible. Ahora se los muestro. Y bueno, ya esta parte que es como la más feita la vamos a dejar atrás.
Vamos a doblar la punta, podemos darle unas puntaditas ahí para que nos quede con esa forma. Y ya lo podemos coser con unas puntaditas con esa hebra que dejamos larga. ¿Bien? Entonces ahí ya va apareciendo nuestro gato hechicero. Muy bien. Esto vamos a hacer así, vamos a enhebrar una aguja. Pasamos, saltamos un punto, vamos al otro. Volvemos al punto en el que salimos. Pasamos por la mitad de las dos hebras. Y ahí cerramos. ¿Ven? Entonces ahí no se nota el borde. Y esta hebra no la corten porque la vamos a perder por acá adentro y es con la que vamos a darle un par de puntadas a la cabeza del gatito. ¿Ven? Ahí. Ahí. Y entonces después le damos las puntaditas con rojo por adentro y acá con este borde vamos a poder coserlo a nuestro gato. Bien. Bueno, vamos a hacer el collarete ahora. Vamos a empezar con 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos a cerrar y vamos a tejer 15 puntos bajos. Cerramos con aro deslizado. Vamos a hacer una cadena para levantar y ahora vamos a tejer 15 puntos bajos. 4, y así hasta que peguen toda la vuelta. Ahora vamos a tejer un aumento en cada punto. Un aumento en cada punto. Marco el primero y van a ir tejiendo un aumento en cada punto hasta dar toda la vuelta. Bien, lo hago y vuelvo. En la vuelta siguiente vamos a hacer lo mismo, un aumento en cada punto por toda la vuelta. Bien, un aumento en cada punto. Esto es para que vaya teniendo vuelo, esa especie de capa collar que le estamos haciendo a nuestro gatito hechicero. Bueno, la vuelta siguiente van a hacer un punto en cada punto y van a seguir agregando vueltas hasta el ancho que tenga el collar que ustedes quieran, ¿sí? Yo por ejemplo del gatito hechicero naranja tiene hasta la vuelta 10, queda como así. Si ustedes quieren hacerle un cuellito así nomás cortito, digamos, lo pueden dejar, hacen una vuelta más y lo dejan ahí y lo van probando. Por eso todavía no cosimos la cabeza al cuerpo, porque esto primero lo van a posicionar así y después van a coser la cabeza. Entonces, si ustedes quieren que quede así, por ejemplo, ¿ven? Lo van probando, se van fijando. Si les gusta ahí, por ejemplo, ¿ven? Lo dejan ahí. Y si no, le van agregando más vueltas. Yo para hacerlo un poco diferente al otro, lo voy a dejar ahí. Pero ya les digo, ustedes sigan tejiendo hasta donde les guste el ancho. Una vez que lo terminan, lo único que tienen que hacer es cerrar con punto deslizado
y listo, porque esto no va a ir cosido, sino que va a ir puesto sobre el cuello. Dejen una hebra como para poder esconderla, que no se les complique, y ya lo esconden y listo. Bueno, vamos a coser ahora las orejitas, ya que lo tenemos casi terminado. Vamos a tomar un punto de la base y un punto de arriba, digamos, de la pieza, y así vamos a ir uniendo toda la orejita de nuestro gato a su cabeza. Yo hay piezas que tomo así las dos hebras para darle como más sujeción, hay piezas que tomo una sola. Vamos tomando las dos hebras de arriba y del punto de abajo. Bien, ahí va. Entonces así se va cosiendo. Denle la formita, acuérdense de darle esta formita triangular a la orejita de nuestro gato. Si quieren lo dejan ahí, y si no, le dan una costurita por acá adentro también. Bueno, vamos a coser ahora el sombrero. Yo le bordé unos detallecitos en negro para darle más profundidad a la mirada, con hilo negro. Hice una pasadita ahí, otra ahí, y le bordé las pestañitas. Bien, bueno, ahora lo que vamos a hacer es coser el sombrero. Le dan una puntada ahí por dentro para que tenga esta forma. Lo posicionan como más les gusta, como más les guste, para atrás, más para adelante, más para arriba, como ustedes quieran. Fíjense que les quede bien en el cuerpo. Esto después va a tener un poquito más de vuelo. Y entonces lo fijan con alfileres, y con la hebra que habíamos dejado van dando unas pequeñas puntaditas. Esto no se va a ver, la idea es que quede fijo, no pasa nada, como que no lo cosan así perfectamente, porque total no se va a notar. Tomen una hebra. Ay, yo tengo esta aguja gruesa porque es de 2 hebras, es de hilo doble, tuve que poner porque no tenía el otro hilo, por eso se me complica, pero no tiene punta esta aguja. Bien, van agarrando una hebra cualquiera, de un lado, del otro. Ahí. La idea es que se sostenga, ¿está? No que sea la perfección de la costura. Van pasando así. Esto después cuando baja no se va a ver. Bien. Vamos a sacar el alfiler. Y ya van pegando toda la vuelta, y una vez que terminan ya hacemos el nudo y lo vamos a esconder
por dentro del tejido. Escondemos y sacamos por el otro lado. Cortamos hebra y listo. Entonces ahí ya nos queda el sombrero cosido. Y ahora ponemos el cuello con el largo que ustedes hayan querido hacerle. Y ahora sí vamos a coser por último la cabeza al cuerpito de nuestro gato. Bien, si a ustedes les parece que la cabeza se les va a mover, acá adentro pueden poner, más allá de que tiene que estar recontra bien relleno, le pueden poner un alambre, le pueden poner palitos de brochet, le pueden poner, bueno, muchas veces veo las barritas de silicona como para sostener la cabeza. Yo le voy a poner un pedacito de alambre para mostrarles cómo queda. Este es un alambre que se llama alambre bartender, bien, que es el que uso yo muchas veces para articular las muñecas. Corté un pedacito, lo doblo, siempre por ahí con ayuda de una pinza, y lo vamos a introducir en el cuerpo. Luego introducimos la cabeza y ahora sí, al coser la cabeza va a quedar mucho más rígida. Bien. Bueno, voy a coser esto fuera de cámara porque se complica mostrárselos en cámara y ya vuelvo. Bueno, y ahora sí, una vez que está cosida, bien, ya se sienta bien. Bueno, no se va a ver en cámara, pero bueno, ya terminamos nuestra gatita, que es una gata asustadora, sí, de amor. Miren lo que es, una belleza. Bueno, espero que les haya gustado este proyecto. Tenemos el gato hechicero con su gata hechicera. Son dos modelos diferentes. Fíjense cómo cambia la expresión, la mirada, con los ojos, el hocico bordado. ¿Bien? Una cosa y otra. Así que espero que les guste este proyecto, que me dejen sus me gusta. Si quieren colaborar con mi emprendimiento pueden dejarme sus super gracias en el botoncito que está ahí abajo. Y nos vemos la próxima para un nuevo tutorial. Chau, chau.